Muy buenos días a todos. El día de hoy empezaremos con este podcast que es dedicado para dar a conocer y el saber cómo surgieron los derechos humanos y la cultura de la paz. Empezaremos por mi compañera Erika, que nos va a platicar un poco acerca de qué son los derechos. Bueno, para empezar con este tema, se podría decir de que, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son facultades que tenemos los seres humanos por el solo hecho de serlo. Son inherentes a la persona humana y le permiten vivir y desarrollarse en condiciones de dignidad. Los gobiernos tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de estos derechos. Los derechos humanos se fundamentan en valores elementales como la vida, la igualdad, la libertad, la seguridad, el desarrollo y la paz, entre otros tipos de, de elementos. Bueno, también es importante recordar que el Estado tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, por lo que debe crear instituciones que nos permitan condiciones de vida digna. Ok, además, no dejamos atrás cuando fue que inició todo esto, pues el programa de derechos humanos de las Naciones Unidas comenzó como una pequeña división en la sede de las Naciones Unidas en la década del 1940. Esta división se trasladó posteriormente a Ginebra y fue elevada de categoría para convertirse en el Centro de Derechos Humanos en la década de 1980. Por otra parte, la reforma constitucional en México de 2011, el 10 de junio del año mencionado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una de las modificaciones a la Constitución Federal más importantes en materia de derechos humanos. Entre los 11 artículos que modificó destaca el primero, que en su primer párrafo señala: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección. Dentro de estos principios hay tres importantes, los cuales son universalidad, interdependencia y progresividad. Principio de universalidad. Para todas las personas, los derechos humanos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. De ello se desprende el principio de universalidad. El párrafo quinto del artículo primero de la Constitución Federal prohíbe toda discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, y enuncia por origen ético o nacional el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, el estado civil o cualquier otra. También mencionamos el principio de interdependencia e indivisibilidad. Los principios de interdependencia e indivisibilidad generan la obligación de otorgar igual importancia a todos los derechos humanos, cualquiera del que se trate, sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales. Ya por último, está el principio de progresividad, que implica el gradual progreso para lograr su pleno cumplimiento. Es decir, que para el cumplimiento de ciertos derechos se requiere la toma de medidas a corto, mediano y largo plazo, pero procediendo lo más expedita y eficazmente posible. También el principio de progresividad se ha relacionado particularmente con los derechos económicos, sociales y culturales, pero aplica también para los civiles y políticos, procurando por todos los medios posibles su satisfacción en cada momento. Finalizar con este podcast del tema de los derechos humanos y la cultura de la paz, también es importante tener en cuenta que esta información es relevante hacia este mismo tema, pues con ayuda de ellos ha habido movimientos importantes como por ejemplo la igualdad entre la sociedad y la paz, lo cual antes no había de eso, y gracias a estos derechos humanos y a la historia que han hecho a lo largo de la historia, a lo largo de todo lo que ha pasado, los movimientos, se ha podido tener igualdad entre todas las personas, y esto es importante para tener paz en la sociedad.